buenas tardes a todos. Vamos a comenzar rezando un Ave María a Nuestra Señora la Virgen del Carmen, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Nuestra Señora del Carmen, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues buenas tardes a todos, después de la magnífica mañana que hemos podido vivir en este Congreso Mariológico Diocesano, con la ponencia de don Javier Ijalba sobre la coronación canónica, y después con esas experiencias que yo creo que a todos nos han llegado al corazón, las experiencias de las tres hermandades que ya han tenido coronación: la Virgen de la Muela, que a su vez es la madrina de honor de nuestra Virgen del Carmen en el día de su coronación, también la Estrella de Toledo y la participación de la Hermandad de la Inmaculada Concepción, que, si no recordamos mal, ha sido la última coronación pontificia que ha habido en España. Pues esta tarde vamos a comenzar a esta hora tan taurina, las 5 de la tarde, en estos pueblos de la Sagra que son tan taurinos, que somos tan taurinos. Pues vamos a comenzar con una ponencia de don Francisco María Fernández Jiménez, que es el secretario de la Sociedad Mariológica Española, subdirector y profesor, entre otras materias, de Mariología del Instituto Superior de Estudios Teológicos San Ildefonso y canónigo de la Santa Iglesia Catedral Primada, que nació en Toledo el 24 de junio de 1962 y es ordenado sacerdote el 13 de julio de 1986. Es doctor en Filología por el Departamento de Filología Griega de la Universidad de Castilla-La Mancha en 1998 y doctor en Teología, Departamento de Historia de la Iglesia en la Universidad de San Dámaso en 2013 y diplomado en Liturgia por la Universidad de Comillas en 1989. Es profesor, como hemos dicho, catedrático de Literatura Cristiana Antigua y Medieval y vicedirector del Instituto Superior de Estudios Teológicos en Ildefonso. Imparte clases, aquí vamos a decir más clases que Mariología, imparte clases de lengua latina, griega, Mariología, historia de la teología medieval y literatura patrística hispana en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, también Cristología y Mariología. En la actualidad es canónigo de la Catedral Primada de Toledo, consiliario de la Cofradía Internacional de Investigadores, académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias de Toledo y socio ordinario de la Pontificia Academia Mariana Internacional y secretario, como hemos dicho y recordado, de la Sociedad Mariológica Española. Tiene en su haber casi un centenar de artículos escritos, en su mayoría de estudios marianos. Y él, junto con don Carlos Loriente, pues han sido parte del comité también organizador de este congreso, que la verdad es que está siendo unos días pues, de mucha gracia para nuestra parroquia y para aquellos que vienen de otros lugares, y se lo agradecemos todo su interés y su esfuerzo. Él nos va a hablar en esta ponencia de Santa María Reina. Le recibimos con un gran aplauso y tiene la palabra. Agradezco las palabras de don Pedro. ¿Se oye bien? A mí se me suele oír, incluso sin micrófono, a veces dicen que en la clase de al lado, pero bueno. También agradezco la presencia del señor vicario del clero, que es el director del Instituto Teológico San Ildefonso, del que yo soy vicedirector, por tanto es mi jefe inmediato, y también
agradezco la presencia de los miembros de la Hermandad, de la Junta Directiva de la Hermandad de la Virgen del Carmen de Mocejón y también todos los que han venido aquí, todos los presentes, y del vicario parroquial que tiene un bautizo dentro de un rato. También de las hermanas que me escucharán en verano si Dios quiere. A lo mejor voy a decir un poquito como el hilo conductor antes de empezar para que no nos vayamos así la imaginación, porque quiero hacer una especie de ver primero la importancia de la mujer en la obra salvadora. Así que para ver qué papel tiene María, hay un papel, un hilo conductor en la mujer, desde el Génesis, sobre todo en el Génesis, y también en lo que es el reinado de Israel, los reyes de Israel, lo que es el tema de la reina madre. Porque así podemos entender un poco más por qué María es reina. Después nos introduciremos en el papel de María como reina en el Nuevo Testamento y terminaremos con lo que es el tema específico de María reina, cuya teología está sobre todo más lograda en el Papa Pío XII. Por eso ayer cuando se escuchaba que Santa Teresa del Niño Jesús no era muy partidaria de María reina, hay que entenderlo que no estaba, lo que vamos a contar, muy estructurado. Entonces para ellos la reina es lo que es una reina, una jefa importante que se pone corona, pero el tema de la reina es más el tema de alguien que se preocupa de un reino celestial, el reino de la gracia. Por tanto, es la reina del reino de la gracia y reina junto con Cristo. Todo el tema de Cristo Rey es el que ha posibilitado la doctrina de María Reina. Y María Reina, su fiesta es de los años 1950 y tantos, 55 aparece el Papa Pío XII, bueno, cae la fiesta y después cuando se quita las octavas, excepto la de Pascua y Navidad, pues la colocada ahora en la octava de la Asunción, la relación que tiene entre la Asunción y el reinado de la Virgen María. Empiezo por la mujer en el Antiguo Testamento. Desde el comienzo de la historia de la salvación, Dios promete que nos salvará el descendiente de una mujer. Y hablar de mujer no es algo que lo dice por decir, sino algo importante, porque basta decir un hombre nos va a salvar, no hace falta decir todos los hombres nacemos de una mujer, pero aparece el tema de la mujer, establezco hostilidad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. La estirpe de la mujer te herirá la cabeza cuando tú le hieres en el talón. Es decir, que el hijo de una mujer, de la mujer que se dice claramente que está enemistada con la serpiente, la característica de esta mujer es que es la enemiga de Satanás, podemos decirlo así, enemiga, si la ha llamado, bien llamada. La Virgen María nunca tuvo tratos con Satanás, pero ya desde el principio aparece ese tema de la mujer enemistada con doble descendencia, uno particular, que es el que vence a la serpiente, y otra descendencia más amplia, que son aquellos que reniegan de Satanás. En el bautismo que va a hacer don Rodrigo, pues preguntará, ¿renunciéis a Satanás? A no ser que haga otras preguntas, pero pregunte lo que pregunte, los hijos de María somos enemigos de Satanás, aunque a veces no tanto como pensamos. Después aparece el pueblo de Israel. El pueblo de Israel nace de Abraham. Y en Abraham también hay una mujer que aparece. Es decir, el hijo de la promesa, Isaac, es hijo de Sara. Y Sara no aparece así como que no, si aparece es importante el papel. Tanto es así que será ella
la que obligue a su marido a que abandone a su primer hijo que había tenido con la esclava. Y los tiene que expulsar, y Dios dice que haga caso a su mujer, no se preocupe, ya se encargará él de que no le pase nada a Ismael. Y que también hay la presencia de la mujer, incluso cuando va a ser, que se le anuncia la fecundidad de Sara, que era, como sabemos, anciana y estéril, ella, que escucha detrás de la lona de la tienda, se ríe. Yo soy mayor y ya se me han pasado los periodos, ¿cómo voy a poder tener un hijo? Y después le dice, di a tu mujer que va a tener un hijo y que no se ría, de la que se rió Sara. Si pasamos al siguiente hijo, también aparece, además, Sara, así para decirlo, San Pablo la coloca como la hija, la madre de los libres, de los hombres libres, por tanto sí se utiliza esa mujer. Es decir, que las mujeres no aparecen como personajes tan secundarios en la acción de Dios. Isaac tiene 2 hijos de Rebeca. Rebeca también es estéril, también aparece en el Nuevo Testamento. Es Isaac el que pide a Dios para que su mujer tenga hijos y tiene 2 mellizos. Esaú, muy distintos, porque Esaú era más belicoso y Jacob era menos belicoso. Todos conocemos la historia. Esaú salió primero y Jacob salió segundo, por eso el primogénito no es por años, es por horas. Y ahí aparece también que la madre Rebeca se entera también escuchando detrás de la lona de la tienda que Isaac ha llamado a su hijo Esaú para decirle que le va a dar la bendición para pasarle lo que es la promesa de Dios de Abraham pasa a Isaac iba a pasar a Esaú y le manda a cazar, y entonces la madre que escucha, y su preferido era Jacob, prepara a Jacob para engañar a su padre y recibir la primogenitura. Dicen que esto es el origen de los canónigos. Decía, ya no nos ponemos la pelliza, antes sí, ya no tenemos pelliza. Decía que era cuando dijo Rebeca a su hijo, ponte la pelliza y engaña a tu padre. Ese es el origen de los canónigos, decían que era eso. Es curioso porque cambia Jacob, que además es Israel, pues cambió el nombre de Israel y es el padre de todo el pueblo de Israel, lo es gracias a las artimañas de su madre, de Rebeca. Y de Jacob también se habla de 2 mujeres, de una tiene 10 hijos y de la otra tiene 2, José, de Raquel, famosa Raquel, que también la matrona, como podemos decir, de todo el pueblo de Israel. Cuando los santos inocentes, dice la Sagrada Escritura, Raquel llora a sus hijos y no se consuela porque ya no viven. Y que Raquel también tiene pues, cierta preponderancia para las mujeres de Israel. De Raquel nacen 2 hijos también, José, y con grandes dolores, Benjamín, que muere. Raquel muere al dar a luz a Benjamín y además lo hace con grandes dolores, y siempre aparece en alguno ha visto cierta referencia a la Virgen María, José como tipo de Jesucristo, en el que no pasa nada, y a nosotros sí que sufrió la Virgen María para darnos a luz a la vida eterna. Por tanto, seríamos como Benjamín, los pequeños del Señor. Seguimos. En la historia del pueblo de Israel es importante la figura de Moisés, porque Moisés fue ese gran caudillo que recoja los que son los descendientes de Jacob o de Israel con sus 12 hijos y los saque en ese viaje desde la esclavitud hasta la tierra prometida, formando un pueblo con una ley, la ley del Sinaí, en la que ya se va a decir en esa ley que el pueblo es un pueblo de reyes y sacerdotes, y reyes es porque pertenecen a Dios, primera característica de los cristianos. Somos reyes no porque mandamos, sino porque somos la propiedad de Dios. Somos
De alguna manera Dios cuida de nosotros y nosotros debemos cuidar también de los demás. Y porque cumplimos la ley, una alianza. Dios cuida de nosotros a cambio de que nosotros le obedezcamos a Él como un hijo obedece a su padre. También hay una mujer. Moisés hubiera muerto si su madre no se hubiera ideado a ver cómo salvaba a su hijo. Y hay otra mujer. Y esta vez es curioso porque la mujer que hay es una mujer que no es israelita, que es egipcia, la hija del faraón. Si no hubiera ido hija de faraón y no ha habido madre de Moisés, Moisés hubiera muerto. Lo hubieran matado, como estaba, lo hubieran tirado al Nilo, que era lo que era una obligación. Y después, ya cuando surge el reinado de David, en el cual se hace la promesa que el Mesías será un rey, será y descendiente de David, sentará en el trono de David y su reino no tendrá fin. Lo dice, es una promesa que se hace a David, el reinado, la monarquía davídica, por tanto ya aparece claramente la figura del rey. Dios quiso salvarnos a través de un rey que heredara el trono davídico. En este trono davídico es importante la figura de la reina madre. En Israel no era la reina esposa, que eran muchas, David tuvo 7, Salomón tuvo muchísimas, además de concubinas, tenía decir, madre nada más que una, por eso la reina era la madre habitualmente. Y también aparece la figura de la madre en otros reyes. En el que aparece especialmente es en Salomón, la figura de la reina madre. Y nos damos cuenta en esa figura de la madre de Salomón, que cuando era esposa del rey David, se postra ante David y primero pide audiencia. No entra porque quiere, pide audiencia, se postra y entonces el rey David le recibe. En cambio, cuando es madre de Salomón, no pide audiencia. Está Salomón y dice que viene su madre, la reina, y él se postra. Es curioso porque el que se postra es el rey. El pasaje es el siguiente. Luego Bet-sabe entró donde estaba el rey Salomón para interceder en favor de Adonías, que era uno de sus 2 hermanos de Salomón. El rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella y tomó asiento en su trono. Y dispuso otro para la madre del rey, quien tomó asiento a la derecha. Dijo ella: solo tengo un pequeño ruego que hacerte. No me vuelvas la cara. No me digas que no. Y contestó el rey: expón tu ruego, madre, que no te diré que no, te volveré la cara. No digo lo cómo sigue porque le dijo que no, pero... Sí, le iba a pedir a Adonías, que dieran como mujer a una persona y él temía que una forma de pedir, de quitarle del trono, porque era el heredero. Adonías fuera el heredero, que tenía que haber reinado era Adonías, porque era mayor que Salomón era el pequeño, pero David eligió a Salomón, entonces el otro pues pide unos favores y dice: ¿a quién se lo pido? Y se lo fue a pedir a la madre, porque a ti te hará caso, dice, a ti te hará caso. Pero bueno, eso lo digo porque en este pasaje es importante la intercesión que hace caso, y la Virgen María en su intercesión se la dice, se le llama siempre la omnipotencia suplicante, porque Dios siempre le hará caso. Hay una visión, una aparición en Etiopía de la Virgen María que le dice a Jesucristo, no dice Jesucristo a la Virgen: pídeme lo que quieras que siempre te lo daré. Entonces la tienen así, la omnipotencia suplicante. Pero uno de los papeles de la Reina Madre era la intercesión, porque a la madre se le hacía caso. Es curioso, no la reina esposa. Es verdad que también aparece la reina esposa en la Biblia, en Esther, que se postra y pide la salvación del pueblo y consigue la salvación del pueblo del rey que había decidido exterminar el pueblo. Por tanto, hay también la intercesión de esa reina, la reina Esther, con respecto a un rey que no es israelita,
aparece. Y también aparece en el Salmo 45 o 44, depende si es la Biblia de la Vulgata o la Biblia que tenemos, aparece la reina. De pie a tu derecha está la reina enjollada con oro de Ofir. Y dice que olvide su pueblo, la casa paterna, porque está prendado el rey de tu belleza. Y en cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Y quiero hacer memorable tu nombre por generaciones. Los pueblos te alabarán por los siglos de los siglos. Y lo aplicamos, se puede aplicar a la Iglesia, pero se aplica a la Virgen María también, porque aquí más famosa que la Virgen no hay, toda la mujer más famosa que ha existido en la historia, porque aunque sea ateo, quien no conoce que la Virgen María. Dentro de la Reina Madre encontramos también la profecía. Cuando el rey Acaz se encuentra preocupado porque está siendo rodeado el pueblo de Israel por las fuerzas del norte y teme una cosa grande, que si lo matan a él y no tiene descendencia, desaparece. La promesa de la dinastía davídica desaparecería con él. Y entonces él lo que hace es buscar alianzas en otro sitio. Le dice Dios, no busques alianzas, que la promesa la he hecho yo te voy a ayudar. Por eso dice, pide una señal de que así lo haré. Y dice el otro, no quiero pedir la señal. Y entonces se enfada a Dios, porque dice, hombre, yo te voy a ayudar, tú confía. Y dice, pues yo, mira, por mi cuenta te doy una señal. La Virgen está encinta y da a luz un hijo, también la doncella, pero después lo de la doncella será traducido en el Nuevo Testamento como la Virgen, y antes también del Nuevo Testamento en los griegos, cuando se traduce al griego el Antiguo Testamento en el siglo II antes de Cristo, también utilizan el término Virgen, está encinta, da a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Este Emmanuel es hijo de la dinastía davídica, por tanto se promete que nace de una virgen. Es importante porque puede decir, no vas a tener un hijo, no tiene por qué decir que la mujer le va a dar a luz. Es decir, que insistir en lo de las mujeres, que las mujeres tiene su importancia, porque cuando vas a tener un hijo, pues ya sabemos todo el mundo que tendrá un hijo de una mujer, vamos, que eso es una cosa de orgullo que no hace falta decirla, pero en la Biblia aparece en estas ocasiones, siempre que se refiere al Mesías, aparece el tema de la mujer, que la mujer esa no es algo normal, tiene que tener una madre, no, es que la madre tiene una madre especial. Y aparece también en la profecía de Miqueas, cuando dice, y tú Belén Efatá, pequeña entre las clanes de Israel, de ti voy a sacar al que va a gobernar Israel. Sus orígenes son de antaño, de tiempos inmemoriales. Ya parece que es un rey bastante, no solamente es eterno, en que su reino durará siempre, sino que sus orígenes también son eternos. Ya empieza a profetizarse que viene alguien especial. Bueno, Dios con nosotros también la profetizó, no va a ser un rey cualquiera, un hombre cualquiera. Y también dice, por eso los entregará hasta que la que dé a luz, la parturienta, dé a luz. Y el resto de sus hermanos volverán junto a los hijos de Israel. Y este rey se mantendrá firme, pastoreará con la firmeza del Señor y con el dominio de Dios. En resumen, que en el Antiguo Testamento se nos anuncia la llegada de un rey que será Dios con nosotros, cuyo origen es inmemorial y cuyo trono es eterno, y todos aparece la madre. La madre aparece, como es normal, si va a ser la dinastía davídica, la madre es importante, la reina madre es siempre importante. Pasando al Nuevo Testamento, voy a decir unas palabras de Brad Pitre, que es un autor que estudia bastante María en el Antiguo Testamento, como hay raíces ya, que no es algo, parece que nos inventamos. Me gusta mucho hablar de la Biblia, porque a veces los protestantes dicen, todos nos los hemos inventado después, no, nosotros lo sacamos, los católicos todos lo sacamos de la Biblia, la Mariología, solamente con el texto del Génesis y con el texto de Isaías, todo lo que podemos decir salen de esos dos textos. Es como si fuera la semilla que va creciendo, y la Iglesia va
profundizando el tema hasta que aparece el árbol que tenemos hoy. Pero lo que tenemos hoy viene de ahí. Nosotros no hemos inventado nada. Todo nos lo ha contado Dios en el Antiguo Testamento y Jesucristo, que es la palabra de Dios, en el Nuevo. Pues Jesucristo es palabra de Dios también en el Antiguo. Palabra de Dios siempre. Dice, con ese trasfondo bíblico en mente ya podemos observar a María de Nazaret con la mirada de los judíos de la antigüedad. Al hacerlo descubriremos que la Virgen fue mucho más que la mujer que dio a luz a Jesús. También ejerce de reina madre en el reino del Mesías. 3 capítulos, 3 fragmentos son importantes en el Nuevo Testamento. San Mateo aparece muy claramente que Jesucristo va a ser descendiente del trono de David. En este sí nos va a aparecer el cómo, porque si la madre del rey es virgen, ¿cómo es posible que tenga el trono de David que se recibe por el varón? Y aparece ese famoso texto del primer capítulo de San Mateo. Si el varón está casado con la madre del nuevo rey y durante el matrimonio, podemos decir, la esposa, va a resultar que Dios se va a encarnar virginalmente en el seno de la Virgen, el varón de San José, que no tuvo ninguna relación con la Virgen María, y la mayoría creemos que es también un padre virginal, es decir, que siempre se mantuvo virgen, pero ya era el esposo de la Virgen María, entonces el hijo de su mujer, de alguna manera, también le pertenece por matrimonio. No digo bienes gananciales, pero le pertenece. Es decir, y Dios se le va a dar, va a decir, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque lo que hay en ella viene del Espíritu Santo, yo necesito que tú seas el padre para que herede el trono de David, porque la mujer no daba el trono davídico. Por tanto, aparece también el tema del padre. Deja claro que no es el padre biológico, pero deja claro que es el esposo de la madre que da luz al hijo, de la Virgen. Peter también dice que algunos preguntan, ¿por qué en las genealogías aparece el nombre de la Virgen María? Dice, porque también aparece en las genealogías, en el libro de los reyes, a veces cuando aparece el nuevo rey, quién era su madre. Así que también aparece ese capítulo. En el segundo capítulo del Evangelio según San Mateo aparece la Reina Madre, especialmente en el pasaje de los Reyes Magos. Cuando entran en casa encuentran a María, su madre, pone su madre, es importante el dato, y el niño recibe 2 atributos: la adoración con el incienso como Dios y el oro como rey, por tanto es rey divino. A la Virgen María, el segundo fragmento, podemos decir, del Evangelio según San Lucas, se le anuncia que su hijo heredará el trono de David, su padre. Y aquí aparece el saludo de Isabel. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mi Señor se puede considerar mi rey, también mi Dios, porque los hebreos tenían mucho reparo en decir el nombre de Yahvé, por eso incluso se nos ha pedido que nunca se nombre Yahvé en los libros litúrgicos, para no molestar a los judíos. Pues el Señor, decimos, su nombre es el Señor. Antes podían, su nombre es Yahvé, y le han quitado por ese Señor. En el contexto, dice, judío, sería impensable que una pariente de más edad, Isabel, sabemos todos que era más anciana que la Virgen María, no era anciana, cuando fue Isabel era jovencita, y la otra anciana, honrase a uno menor, a no ser, por supuesto, que perteneciese a la realeza. De hecho, la expresión de Isabel, la madre de mi Señor, es un eco evidente de la costumbre bíblica de dirigirse a un rey davídico como mi Señor. Con el trasfondo, más de un académico ha concluido que Isabel se dirige a María con un título nobiliario, que se inserta en la tradición de la Reina Madre del Antiguo Testamento. Pero también otros investigadores sugieren que mi Señor es el título divino,
Por tanto, es la Madre de Dios. Y ahí, dice este estudioso, se unen las dos cosas. Es Madre del Rey y Madre de Dios al mismo tiempo. En el Magnificat resuelta la humildad de la Virgen María, ya nos hablaron bastante del tema. Una vez pregunté a los alumnos y nadie me contestó bien. ¿Cuál es el motivo por que Dios eligiera a la Virgen María en otra persona para ser su madre? Pues porque tenía mucha fe, ¿no? La humildad, lo dice el... Porque ha mirado la humildad de su esclava, lo dice el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque Dios ha mirado la humildad de su esclava. Hablo de humillación, porque es que decir humildad parece que es poco humilde, decir que humilde soy, parece que eso es poca humildad. Por eso los franceses dicen la pequeñez. Y no es extraño que Santa Teresa del Niño Jesús, que es francesa, pues hablaba de la pequeñez de su sierva. Por tanto, resalta la humildad porque Dios, y eso es una característica del reinado de la Virgen María, derriba del trono a los poderosos y dice uno, bueno, ¿a quién pone? Si quita al poderoso tiene que poner a alguien, el trono no puede estar vacante. Se muere el rey y aparece el sucesor. O si no, la república. Pero en la república habría un presidente y otro. Alguien tiene que haber, alguien tiene que mandar. Bueno, lo dice también. El humilde derriba del trono a los poderosos, enaltece a los humildes. Por tanto, el reino de Dios es un reino de humildes, de humildad. El que sí podemos hablar de humillación es de Jesucristo, ya que siendo Dios se hace hombre, de la gran humillación, y encima elige obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. En la cruz, digamos, tenían que estar todos de rodillas y echando incienso, y nadie estaban insultándolo, vamos. Entonces eso es la gran humillación. Nadie puede decir que lo humillan como Jesucristo, que lo humillaron, por siendo. Y él no exigió, no mandó un rayo allí a todos para que se murieran, no exigió a nadie, incluso a uno que le pidió perdón, en ese momento pues lo perdonó. Reino de los humildes. Señor, cuando sube a la cruz, no sube en profunda la humildad más. No puede haber mayor humildad que la del Hijo del Eterno Padre subiendo al suplicio de la cruz, que era lo más ignominioso que había. Y el tercer texto del Nuevo Testamento es la mujer del Apocalipsis, que aparece en el cielo vestida de sol, con las 12 estrellas en su cabeza, y da a luz un hijo varón que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Ese hijo varón es un rey, porque pastorea. Y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono, por tanto, se va a sentar este hijo a la derecha del trono. El reinado es un reinado celestial, no es de este mundo, lo dice también Jesucristo en el momento del diálogo famoso entre Jesucristo y Pilatos. Después ya hemos visto, la Virgen reina. En el Antiguo Testamento, muy importante la intercesión, el papel de la reina, una intercesión que no va a decir que no, aunque siempre a la Virgen hay que pedirle las cosas que Dios quiere que se le pidamos. Porque Adonías había pedido algo que no debía, por eso se dijo que no. Te digo porque a veces uno puede pedir, a ver si muere mi suegra. Yo conozco una persona que ponía pelitas y todo. Y decía, pero mujer, decía una, mujer, no pidas eso, no te lo pueden conceder eso, ¿no? Tenía velita en la iglesia. Bueno, por eso digo que pedimos lo mejor para todos. Y la Virgen María siempre dará lo mejor para sus hijos. Pero bueno, pedirlo porque muchas cosas se nos dan a través de la intercesión, y con pedir el Ave María, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, pues ya se nos da todo. Después de este recorrido, según la Biblia, vamos a ver la relación que tiene la Virgen María con nosotros. Desde los comienzos de la Iglesia se ha visto que María es la figura y el modelo eminente de la Iglesia. En efecto, todo el pueblo de Dios es un reino de sacerdotes, también nosotros somos reyes,
y sus miembros participan del reinado. Ya en el Sinaí, como he dicho antes, le dice Dios a Moisés: sube a la montaña. El Señor lo llama desde la montaña y dice: así dirás a la casa de Jacob y a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que he hecho con los egipcios y cómo os he llevado sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora, si de veras me obedecéis y guardáis mi alianza, seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos. Eso significa ser reyes. Cuando van a bautizar a este niño, van a decirle que es rey, sacerdote, profeta y rey. Rey no significa que se pone ahora a gobernar la casa, porque los niños a veces son muy mandones, llorando. Significa que somos la propiedad personal del Señor entre todos los pueblos. Seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que he de decir a los hijos de Israel. Y el Salmo 100 o 99, depende de la Biblia: sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El tema del pastoreo también es propio del rey, porque el rey David era pastor. Y después en el Nuevo Testamento, cuando se habla de reinado, se habla del buen pastor. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño, dice: entrad por sus puertas con acción de gracias. Es una gracia ser rey. Por sus atrios con himno, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna. Pertenecer al reinado de Dios significa objetos de la misericordia de Dios. También la Virgen María lo fue, en el sentido de que al perdonarle todos los pecados, incluso el pecado original, no tener ningún pecado, es por gracia de Dios. La misericordia, más misericordia no tener un pecado que perdonar el pecado. Su fidelidad por todas las edades, Señor es bueno. Y San Pedro, cuando nos habla justamente en estos días, pues aparecen epístolas de San Pedro, la semana de Pascua. Vosotros sois un linaje elegido, un sacerdocio real. Veremos la importancia, porque Jesucristo es sacerdote y rey. No y rey, sino sacerdote rey. Es un sacerdote, rey sacerdote. Porque Melquisedec lo era así. Es el rito de Melquisedec, es rey sacerdote. Una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas de que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Otra característica nuestra es: hemos sido comprados por Dios, adquiridos por Dios en la cruz, y estamos llamados a proclamar las maravillas de Dios. Ahora, antes erais no compadecidos y ahora sois objeto de compasión. Una de las funciones del reinado de Dios sobre nosotros, que también somos reyes, es objeto de compasión. Somos reyes, y la Virgen María también, porque Jesucristo nos ama. Aquel que nos amó, nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, nos ha hecho un reino y sacerdotes para Dios su Padre. Y lo hace por amor. Y además, el mismo Apocalipsis también dice: eres digno de abrir el libro, de recibir el libro y abrir sus sellos, los sellos que nadie podría abrir más que Jesucristo, porque fuiste degollado y con tu sangre has adquirido, has comprado para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, que es la diferencia con el pueblo de Israel. Jesucristo compra ya de todas las tribus, lengua, es el nuevo pueblo de Dios. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán en la tierra. Para entender estos textos debemos acudir al Evangelio según San Juan, que nos narra la pasión y muerte de Jesucristo. Jesucristo muere como rey de los judíos. Así le ponen el cartelito. Y en el capítulo 10 aparece él como buen pastor, que da la vida por las ovejas, y dice: nadie me quita la vida, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Yo conozco a mis ovejas y yo soy el alimento de las ovejas. También aparece en el buen pastor. Y después, en el momento de la cruz, está el pastor dando la vida y rescatándonos de la muerte. ¿Y quién está a la derecha? La reina, la Virgen María. La Virgen María participa plenamente en la pasión del Señor, de ahí que es reina no solamente porque da luz al rey,
sino porque se une al sacrificio redentor y está en, decimos patíbulo, pero es el trono. El trono de Dios es la cruz. Después se pusieron el cartelito y estaba coronado de espinas. Pasa que no nos gusta el trono, nos gusta el tipo de trono. Y de pie a la derecha estaba la reina. Ahí estaba de pie. No murió la Virgen María en la cruz, pero sí en el alma, viendo morir a su hijo. Por tanto, vemos que participa plenamente de este reinado. Jesucristo es rey, precisamente no solamente porque es nuestro Dios, sino por conquista, nos ha conquistado, nos ha adquirido para Él. Y ese es el amor profundo que tiene Jesucristo por nosotros, que es nuestro Rey. Cuando decimos nuestro Rey, es pues porque está siempre a nuestro lado. ¿Qué puede el hombre no esperar de aquel que ha dado la vida por él cuando era pecador? ¿Y qué no puede esperar de la Virgen María cuando se unió a los dolores de su Hijo por la salvación del mundo cuando éramos pecadores? La gran caridad de Cristo es no solamente perdonarnos, sino acogernos en Él, porque cuando somos bautizados nos hacemos miembros de su cuerpo, es decir, que somos parte de Cristo. Hacernos parte de Él es el mayor amor que puede haber. El perdón es un amor, pero vamos, esto ya sobrepasa, porque no se te perdona, sino que te hace miembro. Y de la Virgen María, ¿qué amor puede tener una madre? Imagínense, pues, que viene el asesino del hijo. Había una obra de estas literarias que aparecía de una mujer que le había matado a su hijo, y cuando pasa el tiempo, pues viene el asesino y lo cuida como si fuera su hijo, y dice la gente del pueblo, pero tendrás valor, ¿te das cuenta que es el asesino de tu hijo? Y señala a la Virgen María, ella no solamente ha perdonado en la cruz a todos los hombres cuando mataban a su hijo, no solamente se une al perdón, sino que ella recibe a todos los hombres que son los asesinos de su hijo como hijos. Es el amor más profundo que puede tener una madre. También eso es motivo, el reinado de la Virgen María, cuando decimos, es reina madre, siempre, reina y madre de misericordia, pero porque la caridad de la cruz no solamente es la caridad del hijo, sino también la caridad de la madre, que es llamada a unirse. Hemos dicho al principio, en el Antiguo Testamento no hay trono sin mujer. Si la Virgen María no hubiera dicho que sí, Jesucristo no estaría. Y no existe Cristo sin la Virgen. Y que también cuando dice San Bernardo, eso famoso, di que sí por todo el género. Toda la eternidad está fijándose en el sí de una mujer. Dicen también, ¿Eva se daría cuenta de lo que hizo? No sabemos. La consecuencia que tuvo la Virgen María, las consecuencias de lo que hizo la Virgen María es algo lo que hizo la Virgen María con nosotros es para ponerla en un altar. Las consecuencias, claro. Es claro cuando uno le pone el altar a la Virgen María, estamos diciendo gracias, porque a ti debemos que venga Es verdad que ella no nos salva el Señor, pero ella se une a la salvación, pero sin ella no hay salvación, porque no se la puso una pistola y o eres la madre o te mato. No hubo. ¿Sí? La dejaron totalmente libre. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Es el sí más bonito de la historia, porque gracias a Él pues somos cristianos, estamos salvados y tenemos la esperanza cierta, con todo el amor que nos quieren, no por nuestros pecados, sino por el amor del Señor y de su Madre, pues estamos ciertos en que la Virgen María, en poder ir al cielo. El cielo parece que está muy lejano, está muy lejano. Tenemos confianza, yo siempre, Teresa de Niño Jesús decía una vez de uno, que le había dicho el Señor, pues no te preocupes que ese sacerdote se ha salvado. Y está en el cielo sin pasar por el purgatorio, pero él confió en mí. El otro era más bueno, pero está en el purgatorio porque no confió del todo. ¿Sí? Una cosa así. Porque dijo, como confiaba mucho en mí, todo lo que necesitaba de purificación yo se lo
Se lo puse, a mí no me importa ponerse. Por confiar. La confianza es uno de los pecados más graves, la desconfianza, que es la que nos pone el demonio, ¿verdad? Desconfiar del Señor. San Pío X dice, no solo debe ser alabada la Madre de Dios porque ha suministrado la materia de la carne, ya bastante, al Hijo único de Dios que debía nacer como miembros humanos, sino también porque ella de esta manera preparó una víctima para la salvación de los hombres. Porque ella de esta manera, más aún, su misión fue custodiar y nutrir a esta víctima y ofrecerla en el tiempo establecido en el altar. Y cuando llegó para Jesús la hora suprema, estaba de pie junto a la cruz de Jesús, su madre, no solo absorta en un espectáculo tan cruel, sino gozosa, porque su unigénito se ofrecía por la salvación del género humano. Es decir, la Virgen María estaba gozosa en el árbol de la cruz y dolorosa. Gozosa porque era la salvación del género humano, y como los quiere a todos, pues hay que pasar. Era necesario que su Hijo padeciera eso para que todos entráramos en la gloria, y ella se goza de ese. También refleja un poquito, pálido reflejo del Padre Eterno, que se goza de la sangre de su Hijo por la salvación del mundo, no porque se necesite. Duele, entrega a su Hijo al mundo, pero el Padre goza de que eso será la salvación del género humano. Y además participó de tal manera en aquellos dolores que si hubiese podido hacerlo ella misma habría soportado con mucho más agrado todos los tormentos que tomó su Hijo. Así que ella habría preferido morir en vez de su Hijo, pero tuvo que aguantar. Por eso dice él también que es la más poderosa mediadora y conciliadora, la Madre de Dios. Bueno, en los Santos Padres pues también habla más o menos, lo digo porque tampoco... Pío XII es el que nos habla de la dignidad de Cristo como Rey y como sacerdote al mismo tiempo. Y aquí se nos requiere que Jesucristo es sacerdote según el rito de Melquisedec, no es el rito de Aarón. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento no eran los reyes, el rey era el pastor y los sacerdotes eran una especie de funcionarios que se dedicaban a las funciones divinas. En cambio, el sacerdote Melquisedec era rey de Salem, rey de paz, y sacerdote de Dios, dice el Génesis, las características. Un hombre raro, pues entra allí, aparece y desaparece, no sabemos, como dice después, Carta a los Hebreos desarrolla el tema. Y su sacrificio es pan y vino, lo que ofrece es pan y vino. Lo que es la Eucaristía es la presencia del reinado de Dios entre nosotros, porque es la presencia de la muerte y resurrección de Cristo, y además es el alimento del cristiano. La pasión de Cristo es nuestro alimento. De ahí que es según el rito de Melquisedec. Por tanto, Cristo es el rey, es un rey sacerdote, porque da su vida y nos da alimento, la vida según el rito de Melquisedec. Como argumento esgrimido para sostener que María puede ser denominada reina es porque se une a la voluntad divina de Cristo en la redención del género humano y además por ser la madre del Salvador. No solo fue asociada como nueva Eva al sacrificio del nuevo Adán, sino que siendo inocente, libre de toda mancha de pecado, ofreció al Eterno Padre en el altar de la cruz sus derechos de madre y su amor maternal por la salvación de los pecadores. Por ser madre del Redentor y por su asociación de Cristo en la cruz, participa de la dignidad real de Cristo, al menos de manera limitada y analógica. Es decir, porque está unida a Cristo. Cristo es rey, ella es reina porque está unida a Cristo. Podríamos también afirmar que participa de la dignidad sacerdotal de su Hijo como miembro eminente del pueblo sacerdotal. Todos nosotros, comprados por la sangre de Cristo, nos unimos también a Cristo por la salvación de los demás hombres. De su participación en la dignidad real de Cristo nace aquel regio poder con que ella puede dispensar los tesoros del divino Redentor. Por eso se la llama mediadora de todas las gracias. Por tanto, yo ya lo dejo aquí, lo que queda claro, porque María es reina. María es reina en primer lugar, porque es la madre del Rey, madre del Redentor, y eso la hace poderosa intercesora. También por estar unida por la unión en el árbol de la cruz al Redentor cuando
se la pidió también a ella con sentimiento para que el sacrificio pudiera llevar adelante. Por eso en cada misa está la Virgen María presente. Una vez le preguntaron, una de las preguntas a la Virgen María, ¿en qué sitios estás especialmente? ¿Qué santuario voy? Pone, estoy siempre al lado del sagrario y siempre podrás encontrarme. La Virgen María siempre tiene que estar, porque en el sacrificio eucarístico la Virgen María estaba presente y no estaba como figura así como los demás, estaba presente no solamente como madre, sino asociándose a la redención de Cristo. Por tanto, toda la misa, la Virgen María está siempre presente. Pues esto es lo que más o menos para que nos demos cuenta que si es reina no es porque es altiva, sino además es humilde, acogedora y con una caridad, con un amor que ya quisiéramos, vamos, nos llegábamos a la Virgen María, la caridad, que es el acto de la santidad, no llegamos ni a la altura de la suela del zapato. La santidad de la Virgen María es eximia precisamente porque tiene un amor eximio y con eso contamos. Ahí es normal que si se la pidió que hay una peste aquí en el pueblo, y pues es normal que siendo reina, eso es el reinado, ejerció de reina, y ahora se recuerde eso también para hacerla reina precisamente porque cuidó de sus hijos, reina madre, y como tiene poder, es el poder de Dios. Nunca la va a utilizar más que para que vayamos al cielo. El poder de la Virgen María nos utiliza a ver si nos manda un rayo a estos sinvergüenzas. No, eso no es propio de la Virgen María, sino es para que vayamos al cielo. Tiene mucho poder. Bueno, muchas gracias. Pues muchísimas gracias al profesor don Francisco María, y nos quedamos porque todo lo que estamos haciendo en estos días, todo lo que venimos haciendo es para efectivamente agradecerle. Él decía, Francisco María, que nosotros esa intercesión que ella tuvo en 1834 como reina que lo tuvo sobre nuestro pueblo, y nosotros ahora devolvemos ese favor, ¿no? Y sobre todo que lo importante, como digo, de lo que hacemos estos días es esa expresión, me quedo con esa expresión tan bonita que ha dicho Francisco María al final de su alocución, es decir, todo el poder que ejerce la Virgen María es para que vayamos al cielo, ¿no? Y eso, sin duda alguna, esos gestos que ha tenido la Virgen María con la humanidad, no solamente desde estar al pie de la cruz, ¿no?, como mujer corredentora, sino después su poder maternal, su reinado maternal sobre cada uno de nosotros ha hecho que la Virgen María también aparezca en distintos momentos, ¿no? En nuestra propia historia española, ¿no?, la recordamos como cuando Santiago Apóstol se marchaba de España como cabizbajo, nos cuenta la tradición, porque no entraba el Evangelio, pues ella quiso estar aquí y decir, no te vayas de esta tierra porque dará mucha gloria a Dios, o en lugares donde acudimos porque contemplamos y experimentamos el poder de ese reinado maternal de la Virgen, como puede ser Lourdes, como puede ser Fátima, y como es para nosotros la imagen de la Virgen del Carmen. Muchísimas gracias porque nos explica desde toda su sabiduría, que como ya sabemos es mucha, pues llegar a esta cosa tan concreta, ¿no? Y sobre todo nos invita también por el camino que abrimos ayer con Santa Teresita del Niño Jesús, pues un camino de confianza. A mí personalmente me ha encantado y me ha dado mucho alivio eso de que el sacerdote que tenía mucha confianza fue al cielo. Por lo tanto, vamos a pedir mucha confianza, ¿no?, para que pasemos lo menos posible por el purgatorio, con la confianza no en nuestras obras, sino en la bondad de Dios. Yo quiero agradecer, como hacía al principio también públicamente, a don Francisco María, porque desde el primer momento en el que propusimos que pudiéramos hacer este congreso al final de la preparación de estos años de la coronación, pues él estuvo muy pendiente, ha estado muy pendiente. Ayer estuvo entre nosotros, nos celebró la Santa Misa.
hoy también está con nosotros y de verdad y de todo corazón, don Francisco María, pues muchísimas gracias por estar aquí. Aquí tienes tu casa, ¿no? Y gracias por todo lo que aprendemos de ti y por todo ese buen hacer en la Sociedad Mariológica Española. Muchísimas gracias y le devolvemos un aplauso.